Hola comunidad, sean bienvenidos a este nuevo canal, en el cual estaremos escuchando cada uno de sus relatos. Si tienes algún relato que quieras compartirnos, no olvides enviarlo a nuestro correo, que siempre estará disponible en la descripción. Sin dar más rodeos, te invito a que tomes asiento para escuchar los siguientes relatos, aquí en La Fogata. Buenas tardes comunidad, les quiero relatar una historia que forma parte de las anécdotas familiares. Por lo tanto, les pido mucho respeto, ya que es una historia que pareciera difícil de creer. Pertenezco a un pueblo cerca de Guadalajara, en el estado de Jalisco. En este pueblo existe una hacienda que hace muchos años fue la más grande. Al vivir en un lugar de hacendados, se dice que ellos guardaban el dinero enterrándolo, para evitar que les fueran a robar. Y cuando el dueño del dinero quería cuidarlo aún más, enterraba a alguien, ya sea a un mozo o a un familiar junto con el dinero, condenándolo a cuidarlo. En mi casa se rumoraba que existía dinero en 3 lugares: la cocina, el patio junto a las raíces de un aguacate y en donde existía un fogón. Todo el terreno pertenece a mi abuela y siempre se rumoró que del aguacate que está en el patio se veía salir una sombra. Nos acostumbramos a vivir con las manifestaciones en la casa, ver pasar sombras, escuchar voces y lamentos, y que se escucharan más ruidos, pero un día esas manifestaciones se hicieron peores. Según nos dijo una señora que era muy sensible a energías, que el ánima elige a quien quiere que saque el dinero, y la elegida fue mi hermana desde que estaba pequeña, y a ella era a la que más se le presentaban manifestaciones, incluso ni la dejaban dormir. Mi mamá, un día molesta de que ya mi hermana no podía estar en la casa, habló con el ánima y le dijo que no quería el dinero y que no iba a dejar que mi hermana lo sacara, que se fuera y la dejara de molestar. El ánima se le manifestó en un sueño molesta a mi mamá y le dijo que no iba a dejar las cosas así, que ella ya estaba cansada y que por favor le ayudara y sacara el dinero. Mi mamá le volvió a decir que no y se despertó. Pasaron los años y dejamos de escuchar cosas. Mi hermana se fue un tiempo a otro lugar y cuando volvió a casa volvieron las manifestaciones, pero ahora de una forma más agresiva. Incluso los vecinos comenzaron a preguntar qué tanto hacíamos en la noche, que por qué tantos ruidos y gritos. Mi mamá comenzó a tener un comportamiento súper raro. Unos días después decía que ella no tenía hijos, que no nos conocía, nos daba otro nombre y nos decía que se iba a ir a buscar a su verdadera familia, que ella quería saber por qué su papá la había enterrado viva junto con el dinero. Quizá les resulte difícil de creer, pero incluso su rostro, sus expresiones y ademanes eran diferentes. Nos daba miedo. Mi papá y mis hermanos decidieron ir a hablar con el padre. Él vino a la casa e incrédulo ofreció a quedarse a dormir para comprobar todo lo que se le había platicado. Por la mañana le dijo a todos que teníamos que estar juntos, que el ánima, en venganza por no sacar el dinero, se iba a llevar a mi mamá, que él volvería en la tarde para hacerle un tipo de exorcismo, bendecir la casa y ayudar a descansar al ánima. El padre volvió y comenzó el ritual, apoyado de una persona que es un chamán, y hacía limpias. Ella colocó a mi mamá en un círculo de fuego y comenzó a decir unas oraciones, y pidió a toda la familia orar y formar otro círculo, y no soltarnos de las manos, aunque se escuchara o viéramos algo, no nos podíamos soltar de las manos. Mi mamá se retorcía y quería agredirnos y nos pedía que no la lastimáramos, que la dejáramos que se la llevara. Después, como de 2 horas, la chamana terminó y el padre se llevó a mi mamá por toda la casa junto con mi hermana y mi papá, y cuando pasaron por el patio junto al aguacate y el padre echó el agua bendita, se escuchó como si un rayo hubiera caído y algo blanco salió de ahí.
y se fue directo a mi familia. El padre se puso frente a ellos y dijo unas palabras, y la cosa esa salió, volando hacia unos árboles que estaban del otro lado del patio. Mi mamá pegó un grito súper fuerte y suplicó al padre que no la lastimara, que la dejara, pero el padre corrió a los árboles y echó más agua y volvió a decir una oración. Mi mamá se desmayó en ese momento. El padre terminó de bendecir y llevaron a mi mamá a la casa. Nos ordenó que no saliéramos nadie al patio y que estuviéramos todos juntos toda la noche y que nos turnáramos para dormir y no dejar sola a mi mamá. Escuchamos unos lamentos por la noche, pero todo salió bien. En la mañana, cuando mi mamá despertó, decía que no recordaba muchas cosas, pero estaba tranquila. Y esa noche todos dormimos bien. Espontáneamente se escuchan cosas y se ven sombras, pero nunca más ha pasado algo como lo de esos días, y espero que no se vuelva a repetir. Hola comunidad. En esta oportunidad, yo quiero comentar una pequeña experiencia personal. Tengo bastantes historias que he vivido, pero les comentaré una de las que más me ha causado impacto. Soy de Culiacán, Sinaloa, y actualmente tengo 24 años. Cuando era más joven, en mis épocas de secundaria, era un joven bastante curioso, como casi cualquier muchacho o muchacha de esa edad. Era muy común que me escapara de las horas de clase y hasta la hora que supuestamente salía de la escuela me iba a mi casa. Un día en una clase libre que no pudo asistir el docente, mis compañeros y yo platicábamos sobre temas paranormales que hemos vivido cada uno en lo personal. En esa plática salió el tema de un lugar cerca de la misma secundaria y de mi casa, el Cerro de la Virgen. Comentaron que en ese lugar sucedían cosas extrañas. Ninguno de mis compañeros había ido a ese lugar, solo habían escuchado comentarios del mismo. En esos días debía levantarme a las 5 de la mañana, porque eran temporadas frías. Salí al patio de mi casa a llenar una olla con agua para ponerla a hervir. Estaba más dormido que despierto y no ponía mucha atención. Pero en unos segundos me percaté de algo. A lo muy lejano se escuchaba como música. Lo primero que pensé es que era alguna banda, pues acá se acostumbra mucho que la gente en las fiestas pone banda, pero empecé a poner más atención a esa música, pues estaba bastante lejos de mí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que lo que se oía eran tambores y el cántico era como en otro idioma, como en un dialecto, no sé qué rayos era, pero se oía muy extraño. En ese instante se me puso la piel chinita y de pronto me metí dentro de mi casa. Yo me quedé con la curiosidad, pues siempre he sido muy seguidor de estos temas, ya que he vivido cosas sobrenaturales desde muy niño. Un día de clases antes de entrar, convencí a un amigo que me acompañara a ese lugar para conocer el terreno. Él aceptó, pues era un gran amigo mío, porque por gusto no creo que haya sido. Era una persona muy asustadiza. Llegamos a ese lugar. Era un cerro no muy alto, pero algo llama la atención. Hay una construcción sin acabar. A lo que pude ver iba a ser como un mirador, pero solo tenía la estructura y los castillos, solo eso. Para subir había unas escaleras bastante largas, y en el transcurso de esas escaleras estaba la estructura de lo que serían los baños. 2 baños llenos de murciélagos y suciedad. Ya una vez en lo alto de la estructura, se miraban todas las colonias cercanas, y era una vista muy bonita, y el aire corría de una forma relajante. Eso sería mientras hubiera luz. Empezó a esconderse el sol, y mi amigo y yo estábamos sentados, esperando la hora perfecta para irnos de ese lugar y llegar en buena hora a casa. En lo que platicábamos, nos percatamos de algo bastante extraño. Era como si le dieran golpes a los árboles, pero cambiaba la dirección del golpeteo. Como lo dije, mi amigo era muy asustadizo, y desde ese momento él ya quería irse. Yo le rogué que nos quedáramos unos minutos más.
seguían los mismos golpes en los árboles y como murmullos alrededor de nosotros, pero murmullo de varias personas a la vez, cuando, en un momento de silencio, se escucha la voz de una mujer pidiendo ayuda, pero con desespero, proveniente de más adentro del cerro. En ese momento mi amigo agarró su mochila y corrió hacia abajo del cerro. Lo empecé a seguir hasta que llegamos a las calles de la ciudad. Ese fue el primer suceso vivido en ese lugar. Como se podrán imaginar, me quedé con más curiosidad aún. Pasaron unos días y yo quería volver y quedarme un poco más de tiempo. Volví a invitar a mi amigo, pero él ya no aceptó. Y lo entendía, pues lo que pasó era bastante extraño. Días después, me propuse a ir. Sería solo, pues la única persona que aceptó la vez anterior ya no quería acompañarme porque le daba bastante miedo. En horario de clase, subí a ese cerro por el lado del mirador, pero ese día quise adentrarme más allá del mirador, hacia adentro de todos los árboles. Empecé a caminar hacia adentro y cada paso estaba más lejos de la salida, pero yo quería saber qué era lo que originaba esos golpes y esos murmullos. En el camino, ya lejos del mirador, me iba encontrando con veladoras, ropa interior y frascos con líquidos que jamás quise tocar, pues tenía claro que era brujería. Seguí caminando y ya muy dentro de ese cerro me percaté de algo muy extraño. Los árboles en el tronco tenían tallados pentagramas y letras en otro idioma. Cuando puse atención a mi alrededor, me di cuenta de que todos esos árboles hacían un círculo. En el medio del círculo no había árboles. Estaba todo tallado y despejado. En ese momento pensé, aquí debe haber alguna secta o por lo menos una bruja o un brujo. Así que empecé a correr hacia la salida de ese cerro. En lo que iba corriendo hacia la salida, por encima de los árboles, se miraba algo que hacía sombra y se escuchaban como aletazos grandes. Así que no dejé de correr y aceleré mi paso, pensando en mi integridad y seguridad. Cuando llegué a mi casa, llegué un poco alterado por lo que vi, pues eso tal vez era la respuesta del por qué aquella mañana que me levanté para ir a la escuela, se escuchaban muy a lo lejos tambores y cantos en otro idioma. Una tarde, estaba en mi cuarto haciendo tarea, y por la ventana se alcanza a ver una parte del cerro muy a lo lejos. Tengo un hermano menor, en ese tiempo tendría unos 6 años, y justamente estaba en la ventana de mi cuarto jugando. Estaba yo concentrado en mi tarea con auriculares puestos, y él me habla, pero yo solo le dije que sí y lo ignoré, sin escuchar lo que me decía. Pero pasaron unos minutos después, y volvió a hablarme. Hasta entonces me quité los auriculares, y le pregunté que sí que quería. Me pregunta, ¿quién es el señor alto que está allá en lo más alto del cerro? Y yo le dije riéndome, ¿cómo vas a ver a una persona desde aquí en el cerro? Y me confirma que sí alcanza a ver a alguien entre los árboles, porque se mira muy grande y negro. Me levanté para ver si lo que decía era verdad, pero yo no alcanzaba a ver nada. Él me daba indicaciones de dónde estaba, hasta me decía que se movía, que caminaba por entre los árboles. Yo solo le dije que a lo mejor lo imaginó porque yo no veía nada, pero por dentro sabía que en ese cerro yo ya había visto y escuchado cosas raras, así que le dije que se quitara de la ventana. Días después, en horario de clases, volví a subir a ese cerro y como lo comento, cuando hay sol es un lugar muy tranquilo y puedes estar muy a gusto. Esa ocasión no quise volver a lo profundo de aquel cerro, así que me mantuve solo en el mirador, rodeado de árboles y rocas gigantes. Pero cuando empezó a caer la noche, se empezaba a sentirse la misma tensión, los mismos golpes y los murmullos de las veces pasadas. Se escuchaba como si alguien o algo anduviera en lo alto moviendo y golpeando los árboles. No podía irme en ese momento, porque llegaría muy temprano a mi casa, y no quería que mis padres se percataran que me estaba yendo a ese lugar. Así que tenía que esperar hasta una hora adecuada. Pero hubo algo que hizo que saliera de ese lugar corriendo. Estaba sentado en el mirador, volteando hacia la ciudad,
pero cada tantos segundos volteaba mi mirada hacia atrás y hacia mis lados por los ruidos que se oían alrededor. En uno de esos momentos, cuando volteo hacia atrás para checar mi espalda y vuelvo mi mirada hacia enfrente, miro una sombra muy negra saliendo de la construcción de los baños, mirándome fijamente. Cuando se percata que lo miro, se esconde rápidamente dentro de los baños. En ese momento se me pone la piel de gallina y me sentí muy presionado. Sentía mucho miedo por lo que acababa de ver. Un ser como de fácil 3 metros, muy delgado, con la piel quemada, sucia y pegada a los huesos, con cara como de cuervo, pero ojos de persona, muy penetrantes saliendo de esa construcción. En ese momento quise salir corriendo, pero para salir de ese lugar tenía que pasar por la construcción de los baños de donde ese ser había salido. Duré unos minutos hasta que me llené de valor y salí corriendo de ese lugar para ya nunca más volver. Hasta el día de hoy ya no he vuelto. Tengo la curiosidad de volver, pero no quiero arriesgarme, pues años después de lo sucedido, platicando con amigos, uno de ellos me comenta que un camino dentro de ese cerro que conecta 2 poblados, hay 2 árboles que se pegan y se unen haciendo una sombra, y que, aunque sea de día, está tan oscuro que pareciera de noche, y en ese lugar hay una cabaña, la cual es de un brujo. Esa es una de las experiencias que viví. Espero pueda ser escuchada o leída por ustedes, y que puedan ponerse en mi lugar. Tal vez al escucharla no es tan aterradora, pero los que hemos vivido esas situaciones sabemos lo que se siente vivirlo en carne propia. Muchas gracias por haber escuchado este primer episodio. Te recuerdo que si tienes algún relato que quieras compartirnos, lo puedes enviar al correo que siempre estará disponible en la descripción. Por esta ocasión yo me despido, pero nos estaremos viendo en la siguiente reunión aquí en La Fogata.